Y sí, bueno, Mats y Christian hablaban, en su tiempo lo llamaron la tecnología, ¿no es cierto?, ataque ofensivo, pero la cosa es que enfriar gases puede ser tácticamente algo defensivo o puede ser ofensivo, o sea que realmente todo depende de qué es lo que estás haciendo, o sea, estoy tratando de controlar de que el incendio no se esparce por otro lado, estoy defendiendo, estoy atacándolo directamente, ¿no es cierto?, bueno, es otra cosa, o sea, pero entonces la terminología también crea un poquito, eso simplemente esos términos no se usan acá hoy. Justamente porque crean una confusión, porque si voy a hablar de defensa o sea, ofensivo o defensivo, estoy hablando de táctica, no de la metódica. Yo puedo usar el mismo método para hacer algo ofensivo o para hacer algo defensivo. Todo depende de qué es lo que quiero lograr o cómo lo estoy aplicando. Sí, bueno, es muy puntual el tema de terminología con respecto a la EO, porque dicen ataque exterior ofensivo dividido en 3, no sé, ablandado, efecto sprinkler, y son muy puntuales en ese tema, en que esto es así tal vez, y tal vez el punto de vista de lo que vos estás explicando es importante también tener en cuenta con respecto a eso. Sí, por eso yo digo, pero lo que vos estás hablando acá es una metódica, es metodología. O sea, si yo hago un ataque tradicional, tiro un chorro sólido desde afuera, ¿no es cierto? Es un método de aplicación o sea, es un método de aplicación de agua. La técnica de aplicación de agua, por eso yo decía, si yo voy a hablar de agua y cómo el agua funciona, tengo que hacer, bueno, lo que me importa más es el agua que yo aplico, dónde se evapora, y eso determina qué es lo que el agua va a hacer. Y de qué manera va a enfriar, y ni siquiera el agua a veces, yo puedo usar el agua no para usar su método de enfriamiento, yo puedo usar el agua para crear vapor, por ejemplo, en un edificio que esté bien evolucionado, donde no hay víctimas, yo puedo usar para crear vapor, y se sabe lo siguiente, si yo creo más de 50% de vapor, el número es 46, pero lo voy a redondear a 50. Esto viene del año 46-52. Si yo creo más de 50% de vapor en un recinto, se crea una atmósfera no combustible ahí adentro. No es inerción, solamente para definir eso, sino que es un efecto similar, pero no es inerción. Inerción es otra cosa. Pero a veces se dice que es inerción. Bueno, simplemente la carga térmica en ese recinto es que la combustión no puede fugar. Eso no es enfriar. Eso no es en sí cortar el oxígeno. Y por el otro lado, si yo creo mucho vapor, yo creo una sobrepresión en ese recinto. Y bueno, ¿qué es lo que no entra ahí? Tampoco, aire. Entonces, por ejemplo, y lo que yo estoy describiendo ahora es el método indirecto, el de aplicación directo, creado por Lloyd Laitman, como pedido por los guardacostas americanos, que le pidieron el tema de ver de cómo apagar incendios más efectivamente en los navios después de la Segunda Guerra Mundial. Y él publicó su libro en 1052. Y ahí está el método de aplicación indirecto, que era un método para poder extinguir incendios donde uno no podía entrar, porque la única método de extinguir era entrar, bajar por debajo del humo y tirarle agua a las llamas, ¿no es cierto? Que es lo que se hacía y que en muchos lugares en Estados Unidos todavía se hace, ¿no es cierto? Pero que ahora lamentablemente está cambiando, por suerte. Pero la técnica de extinción indirecta. Y eso entonces se trata justamente de crear vapor, porque se da cuenta, eso se hizo la investigación y todo, justamente 46% de lo que se hago. Mats y Christian modificaron esos números a 35 si había combustión en llamas y 15% de vapor si no había combustión en llamas, o sea, aún más bajo. Y simplemente separa la combustión ahí. Pero eso no es enfriar, es simplemente por falta de una mejor palabra, es crear una atmósfera no combustible. Bueno, Roy, pero a ver, y no me quiero enganchar demasiado, pero y tal vez estoy diciendo una tontería, ¿no? Disculpame si es así, pero es una diferencia pequeña en la palabra o en la terminología, pero que es sustancial, porque vos me hablas de método de aplicación de agua, hablas de método, pero cuando se enseña en muchos lugares se habla de ataque exterior ofensivo, y ataque es tal vez estoy equivocado, pero es una táctica, no un método, es una táctica el ataque.
Estoy Pero si tomando yo la- digo, sí, pero si yo digo técnica, técnica de ataque exterior ofensivo, eso se puede, yo lo puedo hacer con un clavo de neblina, o con un cobra, o con CAFs, desde afuera, si la idea es mitigar el incendio. O lo puedo hacer con un chorro sólido, o con un... O sea, hay muchas maneras de aplicar el agua, ¿no es cierto?, el método de aplicación para llegar ahí. O sea, hay que hacer una diferencia entre la metodología y la táctica, ¿no es cierto? Y no me gusta, como ya lo había nombrado varias veces, crear terminología que diga que necesite demasiada explicación para entender qué es lo que estás tratando de decir. Por eso prefiero decir así: el agua funciona de tal manera. Si la aplicas de esta manera, o sea, si se evapora en tal lugar, eso es lo que va a pasar. Si se evapora en tal lugar, eso es lo que va a pasar. Si lo aplicas de tal manera, eso es lo que va a pasar. Ahora, yo puedo usar diferentes instrumentos para llegar a eso o no. Y yo puedo hacerlo desde adentro o lo puedo hacer desde afuera. Eso ya es una cosa de táctica, ¿no es cierto? Porque dependiente de la evolución que tiene el incendio. Y no es tan complicado el tema, pero sí, me demoro 3 horas y media en el bar del agua, y con eso entendés cómo funciona el agua y cómo se puede aplicar.